Muchachos, qué pena. Bueno, Tuvimos unos percances con el internet, pero ya volvimos a retomar. entonces esta es la parte 2 del cálculo de fórmulas, Exacto. ¿cierto? Estábamos diciendo que ya habíamos Listo, hallado la la pantalla. fórmula mínima. La pantalla. Falta. Un momento, listo. Entonces, estábamos diciendo que, que ya habíamos hallado del cálculo de fórmulas la fórmula mínima, por eso se llama cálculo de fórmulas. Ahora debemos Exacto. hallar el otro FM, que es en Bueno, mayúscula, que es ahí fórmula un inversa. momentico, Dixon. Bájela, por favor. Bueno, estos resultados de subíndices obviamente salieron de las divisiones de acá arribita que se hicieron, ¿no? O sea, como el 4. Entonces el carbono quedó con su índice del 4, el hidrógeno con su índice 5, el nitrógeno con su índice 2 y obviamente el oxígeno con su índice 1. Ustedes ya saben que el 1 nunca se pone, recuerden. Lo siguiente que hay que hacer es coger el peso atómico de cada uno y multiplicarlos por ese subíndice. En el Ajá. caso del carbono, Entonces lo que vamos a hacer es volver a organizar. ajá, Del carbono, del carbono es 40 y... Ah, no, no sé cuánto es el peso atómico. Espere un momentico. Bueno, espere un momentico, busco acá. Espérenme un segundito. Ay, son los tiene ahí, ¿qué? los pesos atómicos. El del carbono es... Sí, espérenme un momento, ya se no digo, carbono. Carbono. Son 12. Exacto, 12. Pues eso lo teníamos aquí arriba, ¿no? 12. Ay, pues sí, qué boba. El hidrógeno, yo tan boba, sí los teníamos allá arriba. El peso atómico del hidrógeno es el... Ay, sí, yo sí soy mucha torpe, es que buscándolos y los tenemos arriba. Del uno del nitrógeno es 16. No, es 14. Exacto. Nitrógeno 14. Y el oxígeno 16. Exacto. Pues eso se multiplica y pues los resultados 4 por 12 da 48. Ujú, por 4 da 48. Sí, señor. Por hidrógeno, pues se multiplica por 5 y todo el número multiplicado por uno. Va a dar el mismo número, o sea, 5. El 14. 14 se multiplica por 2 que es el subíndice que tiene el nitrógeno, Ujú, y pues eso daría 28. exacto. Y el El 16. oxígeno, pues también es uno. Ustedes ya saben, cuando no hay subíndice, es el Bien, mismo resultado. Bueno, listo. el siguiente paso que hay que hacer ahí es esos resultados que nos dieron, multiplicando los subíndices y el peso atómico de cada elemento, lo que hacemos con esos resultados es sumarlos. El resultado que nos va a dar ahí es la fórmula molecular de la fórmula mínima con gramos y moléculas. Ujú, entonces, ¿qué haríamos? Colocamos El del 48 carbono más 5 más 28 y más 16. más 5 más 28
más 16. Más 16. Eso daría, abajo puede, bueno, pongámosla ahí si quiere, pero pues abajo toca colocarla como se debe. Igual a Bueno, igual. fórmula, peso molecular, perdón, o sea, PM, fórmula mínima, PM, que es peso molecular, fórmula mínima, FM. Ujú. igual a 97 gramos mol, que es lo que siempre vamos a estar viendo, gramos mol. 97 gramos mol. Bueno, después de ese paso, vamos a acabar este primer ejercicio. Después de este paso, lo que vamos a hacer es tomar el peso molecular otra vez, el PM, y ahora, ¿se acuerdan del peso molecular que nos dio al principio el ejercicio, que era 194 gramos mol? Ese ejercicio, perdón, ese resultado, o bueno, ese, por decirlo así, ¿cómo le diríamos? Como elemento, o bueno, no sé, sí, resultado puede ser elemento, que nos dio el mismo ejercicio, lo vamos a dividir por ese 97 que Ujú. nos dio la fórmula mínima. Peso molecular y fórmula mínima. El 97 es el de la fórmula mínima y el 194 es el del peso molecular que nos dieron al principio. Ay, hubo un error, hubo un percance. ¿Por qué? Como 2 minuticos ¿se me qué? Se me pasó la pantalla a Google. O sea, porque la dejé ahí. Pero pues igualmente ahí tienen el resultado. ¿No hay Bueno, problema? igual aquí tienen el procedimiento también y pues ya hará más sentido con lo que estábamos diciendo. Mm, Bueno, ¿será será que la dejamos ahí? no, pues Ok. terminemos de hacer la actividad. Pero es que como le digo, como 2 minutos, o sea, ellos dejaron de ver la pantalla, ¿qué hago? Pues entonces hagamos un recuento de qué fue lo que hicimos. Bueno, Entonces, ¿qué entonces, hicimos? ¿pero la corto o volvemos? No, sígala. Oh, bueno, ahí está, entonces. Bueno, déjela ahí entonces. ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí estos resultados, que fue lo que nos dio antes, que es el resultado del que, dice ayuda, no mentiras, se multiplica Ah, el bueno, peso atómico, se si quiere multiplica el dejar peso atómico por lo que nos había dado antes, ¿cierto? Por estos resultados. Y eso nos va a dar esto, nos va a dar unos valores. Esos valores tenemos que sumarlos y cuando sumemos todo eso, nos va a dar, pues en este caso dio 97, pero ese es el peso atómico, ¿cierto? Sí. si quieren, para que quede más claro, por lo que multiplicamos fue por el peso atómico y por el resultado que nos dio el segundo ejercicio. ¿Se acuerdan que nos dieron números enteros? Por eso mismo es que nos tienen que dar números enteros, para que ahí se pueda hacer una multiplicación por el peso atómico y después de darse esa multiplicación, se suman los resultados que se dieron. Y esa es la fórmula mínima que nos sale. La En misma. ese entonces, la fórmula mínima es 97 gramos mol. Que es- Después de eso, lo que hicimos fue, al principio del ejercicio, que está nos arriba. dieron un valor que es 194, pero ese es un peso molecular. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir el peso atómico por la fórmula mínima. Y eso nos da. Al dividir, ¿se acuerdan que siempre se cancela gramos y mol? Entonces ahí Entonces, se eso es lo primero que cancelaría. hay que hacer. Exacto. Entonces, pero
pues veo que aquí también hubo una pequeña equivocación, porque, bueno, esto es una ley más como de las matemáticas, pero aquí también aplica. Que, bueno, para dividir hay que dividir el 194 y no el Ujú. 97. Los pesos moleculares siempre se ponen de primera, sino que pues ahí Dixon lo puso, fue abajo, pero pues ya lo corrigió. Bueno, sí, fue mi culpa. Es un Entonces, error, son percances. ajá, entonces, Después de eso, bueno, como dijimos, sarcasmo, sarcasmo. Entonces, bueno, ahora que tenemos esto, tenemos que dividirlo, como dice Luis, que pues nos dará el resultado de un momento 194 dividido en noventa y dados. siete Nos da 2. Bueno, Y se cancelan gramos y motes. entonces nos da 2 como resultado 2 y cancelamos gramos y Y moles. moles. Y Bueno, este ya después de resultado tener que nos ese da, 2, ujú, después de tener ese 2, bajamos la fórmula molecular, que se acuerdan que es la F y la M mayúscula. fórmula molecular. Y esa fórmula molecular es la que hallamos aquí, o sea, 2. Me corrige Luisa si no es así. No, se coloca la fórmula molecular, entre paréntesis se va a colocar la fórmula mínima que fue la que hallamos. O sea, como no ponga por decirlo así números, sino sí las fórmulas, o sea, F, M y así. ¿Sí me hago entender? ¿O no? No, Coloqué F mayúscula y M mayúscula. Y ya, hasta ahí bien. ¿Por qué tenemos que colocar esto, muchachos? Porque es fórmula que de este es moles. como el último, este ya es el último paso para acabar y esa es como la, por decirlo así, ay, ¿cómo que se dice esto? La estructura que se maneja lo último, que se coloca siempre, fórmula, fórmula de molecular, ¿sí? De De moles, moles. fórmula de moles. Entre paréntesis se pone la fórmula mínima que es FM y afuera del paréntesis se pone N, que se acuerdan que al principio eso se lo explicamos y son las moles. Después de eso, entre paréntesis, o sea, igual entre paréntesis, se coloca la fórmula. ¿Se acuerdan que da carbono con su índice 4, hidrógeno con su Eso es índice lo que 5? tenemos aquí arriba. Exacto, es la misma, pero ahora con ese resultado que nos dio al coger el peso molecular y la fórmula mínima y dividirlas, pues ese 2 pasa acá a este lado, abajo, por decirlo así, a multiplicar todo y el resultado obviamente pues es multiplicando. 2 por 4 8, 2 por 5 10, 2 por 2 4 y 2 por 1 2. Ese es el resultado final. Ahí hallamos la fórmula mínima. No, la fórmula mínima la hallamos aquí. Esta es la fórmula de moles. Esa es la fórmula mínima. Bueno, Luisa, ¿está ahí? Ya volví. Sí, lo que se multiplica el paréntesis por el número 2 que dio el peso molecular y la Entonces fórmula tenemos mínima. que reemplazar este FM, ¿no? Entonces aquí, ¿qué se coloca? No se coloca 2 afuera del paréntesis. Acuérdese, siempre para multiplicar. Para usted no ponerlo, pues, sí, como en otros, ¿cómo le diría?
No sé cómo ponerlo adentro o algo así, como de coeficiente ni nada de eso, sino no, se coloca el 2 ahí afuera del paréntesis. O sea, solo se coge esa fórmula, exacto, y se multiplica por 2 afuera del paréntesis. O sea, como un subíndice más, pero afuera del paréntesis. Ah, listo. Entonces cada ¿Y uno ya? se multiplica por 2. Y eso nos da Exacto, y como ese es el resultado. Pero como subíndice de Dixon, no como exponente. no. No, solo era bajar. Eso para que lo seleccionéis. Le va a enviar la foto. Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, de los dos ejercicios, por si algo, por si usted tiene que explicarle a sus muchachos, o bueno, el muchacho Bueno, con el que está. Aunque yo, usted sabe que ellos son puros mamarrachos, entonces yo no sé si usted entienda. no, sí, tranquilo. Sí, creo que se entiende. Sí, creo que se entiende. Sí, algo. Entonces, lo que nos da esto es 2 por 4 8, ¿cierto? Pues Vamos a claro, se repensar valores. multiplica. 2 por, A ver, sí, 2 por 4 carbono, 8 carbonos, 5 por 2 10, 10 hidrógenos, 2 por 2 son 4, 4 nitrógenos. ahí le Y- envié el siguiente ejercicio, bueno, para pues ahorita hacerlo y que usted tenga más claro y presente qué es lo que vamos a hacer. Bueno, Ya allí estaría en el oxígeno, pues 2 por 1, 2. Ese sería el resultado. ujú. Bueno, de una vez explicamos los porcentajes. Sí, yo no sé si quiere ya. Pues yo espero que ojalá les haya quedado claro este primer ejercicio y si no, pues pueden escribir o pues preguntar cualquier cosa y ahí miramos cómo, no sé, solucionamos. En caso tal de que me hayan entendido, ¿sí? Pues expliquemos el otro. El otro sí es un poquito más sencillo, ya que no lleva tanto proceso, porque el primer, por decirlo así, el primer peso molecular que nos dan, al hallar la fórmula mínima, nos da igual y no tenemos, por decirlo así, que sacar lo último que hicimos en este primer ejercicio. Es más sencillo. No sé si Edson ya lo vio, para que me vaya entendiendo. Es sobre el análisis de los compuestos. Pues es lo de estequiometría, ¿cierto? Luisa. No, no. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Es el mismo, sino que vamos a explicar Ah, otro ya. ejercicio para que les quede más claro. Ok. Sí, este ya es con porcentajes. Ya me ubiqué. Entonces vamos a plantear la misma, la pregunta. El análisis de un compuesto dio la siguiente composición. Bueno, los elementos son, ¿cómo que creo que es potasio? ¿Sí? ¿K es potasio o es fósforo? Eh, espera, rectifico, no sé aquí. No Sí, hay- porque de frente la embarramos. Ujú. La K, potasio. Bueno, potasio. Este tiene Potasio tiene, bueno, pues que 26, acá. coma. Ven, esos son los elementos que el mismo ejercicio nos da, recuerden, siempre van a tener el ejercicio que se vea, siempre va a tener unos elementos y un peso molecular antes de empezar todo, a empezar el proceso. Y si no lo tiene, pues ahí sí toca que, que se quede con el profesor Boris porque eso fue lo que él nos dijo. Ujú, sí. Igual esto siempre pues se los van a dar para que se pueda Mm, hacer el ejercicio. Estos porcentajes.
Del croma son El, 35. es 26 bits en el primero. Y el otro es 35,36%. 35,36%. Y el oxígeno tiene 38,07%. Bueno, oxígeno 38,07%. Exacto. Lo que termina el ejercicio después de darnos elementos dice, su peso molecular, si quiere, toca volver a escribir, entonces, Ajá. su peso molecular es de 294 gramos mol, y ahí puede haber un signo de pregunta, o bueno, si quiere dejarlo así, entonces dice, ¿cuál es la fórmula mínima y cuál es la fórmula molecular? Bueno, en este caso, ¿cuál es la fórmula molecular? En este caso, ¿se acuerdan lo que hacíamos anteriormente? Que cogíamos las moles y bajábamos el elemento. O sea, pero en este caso, como son porcentajes, los porcentajes se tienen que cambiar a gramos. O sea, por decirlo así, el porcentaje se cancela y en vez de porcentaje se pone gramos. Ujú. Entonces ponemos la N de moles, como Es se lo llama. mismo, prácticamente es un procedimiento parecido. Entonces, bueno, sí, es la misma actividad, pero pues diferente. Es el mismo tema, pero diferente actividad. Sino que se ven como unas pequeñas diferencias en algunas cosas que de pronto en algunos ejercicios se pueden confundir, entonces pues por eso es mejor explicarlo, porque si les llega a salir eso, pues después van a preguntar, oiga, pero ¿qué hay que se hace? Ok, ¿sí me hago entender? Exacto. Entonces, el potasio es 26,27%. 27 gramos. ¿Se acuerdan que en vez de porcentaje se cambia a los gramos? Siempre se cancela. Y los dejaríamos tal que así. Exacto. Ahora, pues, como anteriormente buscamos el peso atómico, obviamente, del potasio, que en este caso es 39 gramos mol, o sea, seguimos igual, 39 gramos mol. Gramos mol. Exacto. A lo último hacemos la división, o la hacemos ya. Lo último, primero organicemos esto. Bueno, Pues, volvemos a poner moles y bajamos nuestro elemento, el cromo, creo que es. croma. Ujú. Que tiene como, bueno, resultado el que nos dieron, ¿no? 35, o el valor, mejor dicho, el valor que nos dieron es 35,36%, pero ya saben que los porcentajes o algo que sea diferente a gramos se cancelan. 36%, pero pues lo que dice Luisa, gramos. Exacto. El peso atómico del cromo es 52 gramos mol. Siempre recuerden el gramo mol. 52 gramos sobre mol. Ujú. Continuamos con el otro, bueno, tercer elemento. Ya siendo el tercer Exacto. elemento que es el oxígeno. Sí. Sí. Que en este caso sería el 38,07%. Pero se cambia Exacto. a gramos. Exacto. Y pues el peso atómico del oxígeno ya, yo 10, creo que lo deben tener de memoria. yo creo que sí. 16. 16 gramos mol.
gramos sobre mol. Bueno, ahora pues obviamente al dividir tenemos que cancelar gramos, gramos y dividimos. Entonces comencemos por el potasio. El potasio da un resultado. Si quiere también baje la N y la K y de una vez para que recuerden que siempre lleva como su estructura, las moles y su elemento. Las moles y su elemento. Las moles y su elemento. ¿Cómo así? Pues ahí está bien, ¿no? Y ahí lo que hacemos es hallar el resultado. Sí, obviamente, pero igualmente como da un resultado, ¿se acuerda que toca dividirlo por el menor? Ah, ok, ok. Pero primero Acuérdate tenemos en que su caso. cancelar los gramos. Pues sí, si quiere, entonces, pues es que era como para ir bajando de una vez todo. Ok. Pero pues igual es como el mismo paso por paso de esto. Que Exacto. cancelamos los gramos, nos quedaban moles, cancelamos los moles, nos quedaba el FM minúsculo, que es fórmula mínima. En este, Bueno, entonces dividamos. El potasio da 0,067 moles. Ay, entonces se le fue otra vez el interno. Ya. Muchachos, qué pena, es que lo que pasa es que hubo un fallo de internet. Entonces, bueno, lo que estábamos haciendo acá, ¿se acuerdan que era cancelar gramos? Y obviamente dividir. Entonces, eh, se me fue, ya. Dividimos y el resultado de potasio da 0,067. El de cromo da 0,68. Recuerden que todos son moles y los gramos siempre se cancelan. Siempre se dividen, ¿no? Ustedes ya sabían eso, sino que pues ahí ahorita le fue en internet, después, ajá. No es que no lo había despausado, pero pues no fue mucho lo que se perdió. Dixon, ¿otra vez? Muchachos, qué pena, otra vez volvimos a tener un inconveniente en el internet, pero ya vamos a seguir. Quedamos en que tenemos que dividir, ¿se acuerdan? El, el valor que nos dan por el peso atómico del elemento. Al dividirlos, nos da un resultado y pues ese resultado se convierte en moles. Por favor, comparta pantalla ahí. Es como para hacerles el recuento otra vez, porque es que como que se dio dos veces el internet y súper se seguido, pierde entonces, ajá. el hilo. Ujú. Exacto, entonces pues para hacerles el recuento. Está súper breve porque sí es que es así, o sea, el valor lo estamos dividiendo por el peso atómico y ya. Exacto. Bueno, entonces Bueno, continúo. ahí vamos. Ya lo estamos terminando de dividir. ¿Se acuerdan? Digamos acá en el potasio da 0,067 moles. Escríbele moles, por fin. Moles, ah, sí, mol. Y lo mismo, en el cromo se cancelan los cromos, por fin, Dixon. Recuerden, siempre se cancelan gramos para que en moles. Y nos quedaría el resto valor en moles. Exacto. Acuérdese que el de oxígeno falta un 9, 2,379. 739. Bueno. Ajá. Bueno, ahí vamos con el siguiente paso que ya saben es cancelar las moles. Aquí cancelamos. Sí, pero no. Las cancelamos, pero ¿se acuerdan que anteriormente mirábamos cuál era el resultado menor? ¿Se acuerdan que se miraba el resultado menor? Y pues el resultado menor en este caso es 0,067. Que es este, es el del potasio. Exacto. Entonces, pues lo mismo.
se bajan los resultados y obviamente se divide por el 0,067. ¿Se acuerdan cómo el anterior ejercicio que se dividía era por el 0,13 porque era el menor? Pasa lo mismo exactamente en esto. Da como resultado 26, no, 0,067. Estaba equivocando. Exacto. 0,067. Y dividido entre el, El el, mismo, el el mismo. 0,067 porque es el menor. Exacto. Siguiente que es el Croma. el croma. El cromo, no croma. Es que cromo se le dice a las estampas de los álbumes. Yo ni Ah, sabía, la verdad. Yo sí, como que, por eso digo ok, el croma. gracias. No sabía, pero ya es un buen dato. No, mentira, estás molestando, ¿no? 0,68 entre 0,067. Y por Exacto, último el oxígeno. exacto. Que ese sería 2,379 sobre 0,67. Bueno, ya que tenemos esto así, o tal que así, lo solucionamos. Colocamos resultados. Exacto, recuerden que esas todas dan moles. Se le olvidó ponerlos. Si quiere haga una palabra mol y la copien todos. Es que es para que yo sepa porque cuando se confunden, Dixon. Bueno, mol. Listo. Ahí quedaron en Listo. números. Ya después de eso se cancelan. Es que tengo que colocarles este, ¿sabes? Ajá. Una rayita y la copia también. Una rayita y la copia a todos. No, hagámosle rayita a todos. Entonces, el Bueno, como resultado que quieran. nos da esto. Bueno, Como ya ese les dije, dividiéndolo da uno. Da uno porque pues todo número, vea, igual también da uno. da uno este también, sí. No, ese da, sí, ese, bueno, tacho, porque es que lo que pasa es que en este lo que pasa es que da como 1,3, 4, 5, Ah, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, pues entonces, ahí ya obviamente se aproximan. ¿Se acuerdan que yo les había dicho eso anteriormente? sí, sí que hay que aproximarlos, porque Exacto. necesitamos son números aproximados, no necesitamos decimales. ¿Ese cuánto da? Entonces da Uno. No, pero es uno, que hay cero. en algunos casos que sí los decimales se ven como en el siguiente, Bueno, y que este, sí se ve diferente. Digamos, en el oxígeno da 3,5. Ahí tenemos, bueno, póngalo ya. 3,5 pues tenemos que aproximarlo, ¿no? Y 3,5 todo número igual o mayor a 5 se No, aproxima al siguiente. Sí, no, en este caso no se puede aproximar, sino que lo otro que se tiene que hacer para que todo dé se multiplica. ok. ¿Se acuerda? Que el profesor nos decía que en caso tal, De que, si de que diera eso, se multiplica. En ese caso, nos daría
¿Usted por cuál cree que se multiplica? Pues obviamente para que nos dé un número entero. Pues es el 2. 2 por tres Siempre. coma cinco. ¿Cuánto Ujú. da? 7. Nos da un número entero. Entonces, pues, ajá, ponga el 3,5 y todos los multiplicamos por 2. Cuando hay que, cuando hay que multiplicar, obviamente, bueno, en este caso, siempre tienen que quedar números enteros. ¿Por qué? Porque a la hora de sacar la fórmula, por decirlo así, eh, los subíndices tienen que quedar en números enteros. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí, Si se multiplica uno, eh, también tenemos que multiplicar dos. exacto, eso mismo iba a Entonces, decir respecto a eso. y bueno, ese sería ya los resultados que nos da. Entonces, ¿qué hacemos? Es como traspasar los valores. Entonces, lo mismo de la, lo escribo mejor con el teclado, de la fórmula mínima nos da potasio, subíndice 2 Ajá. coma, cromo, cromo, nos da 2 Sus también, índices también. y el oxígeno Sus nos da índices 7. 7. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coger, ¿se acuerdan anteriormente que cogíamos los pesos atómicos para multiplicar? Pues lo mismo. Pues si quieren lo podemos hacer directo. Ellos ya saben cuáles son los pesos atómicos. Yo creo, no sé, o de buscar al final de paso por paso. Bueno, entonces pues es el mismo procedimiento de arriba. Bueno, muchachos, Exacto. Entonces ahí pues los resultados que darían pues es eh, el peso atómico de potasio es 39, entonces es 39 multiplicado por 2 da 78. ujú, de potasio igual. Más. Ah, bueno, lo va a hacer paso por paso, bueno, está bien. Ah, bueno, entonces potasio, ¿cuánto es el resultado en total de potasio? 78. Ok. 39. Bueno, el peso atómico de potasio es 39, entonces 39 por 2 da 78. De por sí, esperen, porque creo que esto no es así. Esto que estamos hallando ya es la fórmula de moles, una fórmula por moles, ¿cierto? Entonces, Pues es lo mismo, 78 tenemos que sumar peso molecular y peso mínimo, y pues ahí nos da 294 y pues ya, el peso molecular molecular y fórmula, de... ¿Cómo que no entiende? ¿qué? Vea la foto última que le envié. Ubíquese, estamos en fórmula mínima que quedó pues potasio con subíndice 2, cromo con subíndice 2, oxígeno con subíndice 7 y ya, y pues ahí tenemos que obviamente hacer lo mismo que lo anterior. Peso atómico de potasio era 36, pues se multiplica por 2 da 78 cromo. El cromo multiplicado es 52. 52 por 2 da 104. Y el oxígeno, que es 16. 16 por 7 da 112. ¿Sí entendió o no? Sí, entonces fue. No, 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 no. Casi se va, pero Sí. Bueno, ¿qué era lo que estaba diciendo? Sí, o sea, ya me ubiqué. Entonces tenemos los resultados que se multiplicarían. el peso atómico por los subíndices. Pues, Exacto, que fue lo que hicimos arriba. Entonces, de K, que era lo que estaba haciendo Luisa, de K
el Por peso. eso, pero es que te digo que estaba haciendo algo mal, yo no sé. No, sí, es que me confundí. Estaba intentando, estaba Yo te dije, yo no soy la que estoy mal. por eso. Entonces, lo que hacemos es multiplicar estos números por el peso atómico de cada uno. Entonces, K nos daría, que es 2 que se multiplica por 39. 2 por 39 nos da 78. 78. El siguiente es cromo, que si lo multiplicamos nos da 52 por 2. Nos da 104. Y por último el oxígeno, que pues pesa 16 y si lo multiplicamos por 7, Sí, ahora ya hablando 108. él solo. ¿Por qué? No, que yo estoy ahí, pero pues estoy callada. Dixon, ¿se fue? No, Dixon se fue otra vez. Muchachos, Stephen otra vez. Otra vez tuvimos Y problemas de otra vez y conexión. otra vez. No, no se cambien a Movistar. Está mal. Uy, sí, yo creo que, pero es que nunca. Ya me Ah, estoy dando sí. cuenta, pero es que nunca. Verdaderamente se te ve, pero no sé qué es lo que pasa. Bueno, entonces este es el Ah, resultado. yo te veo. Comparto pantalla por ti. Sí. De por sí, por eso se llama, me faltó aclarar algo al principio, es que es el concepto de por qué se llama así, estas operaciones, cálculo de fórmulas. El cálculo de formas nos sirve es para saber de dónde vienen las fórmulas y cuánto digamos, en un gramo de café, cuánto puede haber de un elemento máximo y mínimo, ¿cierto? Entonces, precisamente eso es lo que debemos hallar. La fórmula mínima ya la hallamos, esto es lo mínimo que debe haber en esa concentración. Y ahora la fórmula máxima, fórmula de moles, que es la que está diciendo, que es en mayúscula, es pues lo que nos dio aquí abajo, ¿cierto? Entonces, fórmula de moles, los puntos, a 78, cromo 104 y este cromo está ahí, y oxígeno. ¿Qué está haciendo con ese 104? Pues, pues estoy explicándoles que digamos, esto es la razón de por qué se llama así. Ah, Porque, bueno, pero pues deberíamos terminarlo porque es que ya falta muy poquito. Después de eso, pues se suman los resultados y pues da 294 gramos mol. ¿Se acuerda que lo que hacemos anteriormente es para acabarlo y ya lo explica lo último? Es que ya falta re poquito. O sea, ya. Luisa, ¿cómo así? ¿Cómo así? Explícame algo. ¿Está o no No, está pues se grabando? acuerdan que se acuerdan que se suman los resultados que den el peso atómico y los subíndices. ¿Se acuerda? Sí, yo sí. Por eso. Por eso, pero les estaba explicando por qué y que debemos hallar. La fórmula mínima son esto, que es lo mínimo que debe haber en concentración, y la fórmula de moles es esto, que es lo máximo que puede haber digamos así, en estos elementos, en este conjunto. ¿Sí?
Luisa, ¿Qué pasó? ¿sí? ¿Sí me entiende? Pero no sé, o sea, es que usted se está confundiendo, Dixon. A ver, ¿se acuerda que estos resultados que nos dieron se suman y después de dar eso da, ¿cómo es que se llama esto? Peso molecular queda 294 gramos mol. Y miramos el Sí. peso molecular del principio y da 294 gramos mol, ¿ya? Es que yo sé eso, Entonces, bueno, voy a hacer eso. Pero yo estaba se explicando divide otra y eso ya cosa. quedaría así. Pues es que yo no sé si se están explicando porque verdaderamente no le entendí. Bueno, Pero bueno, terminemos que es que vea se está haciendo más larga la esta y pues ellos van a estar aburridos de que oiga, pero terminen. sí me los imagino. Bueno, Por entonces tenemos eso, que hallar esto que es PM y FM, que ya es como el último valor. Que pues lo que nos dice Luis es que a 294 gramos sobre mol. Listo, este es el resultado. El otro resultado. ujú. ¿Y cómo sabemos que nos quedó bien? Porque este resultado es el mismo que nos debe dar al principio. Si se dan cuenta, aquí nos da esto. Esa es como la forma de comprobar que nos quedó bien. Bueno, entonces pues muchachos, ya saben, cualquier cosa, duda o inquietud nos avisan, Pero ¿por qué no puso los otros 294 que son los de peso molecular, y se cancelan y ya? porque No pues ya es habría. redundante, pero bueno, Pero pues ellos igualmente es mejor explicarlo y dejar todo claro. Pues, debería poner los otros 294 acá abajo, que son los de que nos dieron al principio ya. Se cancelan los dos porque pues da lo mismo y da uno. Y obviamente pues todo en, ejercicio o número multiplicado por uno pues va a dar lo mismo. Y pues eso daría F, M, que es fórmula mínima, de potasio con subíndice 2, cromo con subíndice 2 y oxígeno con subíndice 7. Y ya muchachos, eso sería todo. Los sí, dejo entonces. Bueno, que se termine, ya los dejo. ok. Bueno, pues entonces es lo que les decía, que esta es la forma como de comprobar que nos quedó bien, porque si nos damos cuenta, el peso molecular que nos dan al principio es el mismo que nos va a dar al final, con todo con todas estas operaciones, bueno. Y ya muchachos, es eso. Em, Muchas gracias y pues cualquier duda, inquietud, ya saben, nos la hacen saber. Igual vamos a enviar como los videos de apoyo para que pues sepan y tengan también de dónde sacar otras ideas. Y Exacto, muchachos. bueno, pues muchas gracias. Gracias por su paciencia. De verdad que intentamos hacerlo pues de manera que ustedes entiendan y pues lo hacemos, bueno, con esa intención. Muchas gracias y pues hasta luego. Chao, muchachos, gracias. Ya terminé la gracia.